Es que así nunca vas a tener novio. Digo, comiendo así, digo, no sé, no lo tomes a mal. Pero ¿tú crees que si sigues comiendo así vas a conseguir a alguien? O sea, ¿tú crees que yo me veo así gracias a Dios? No, mi amor, no. Esto cuesta. Para esto hay que invertirle. Y comiendo así jamás vas a lograrlo. No. Y no solo eso. Digo, ojalá comer sea tu único problema. Pues que no te quieres o qué. Mira tu pelo. Una cosa es natural look y otra muy distinta es que no te importe. Quiérete, quiérete. ¿Tú crees que alguien va a llegar y te va a decir, ay, disculpa, ¿puedo arreglar tu pelo? No, 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 no. Tú tienes que tomar la iniciativa. Digo, porque puedes hacer algo, ¿o no? O sea, no es como tu nariz, que bueno, pues ni modo, con esa naciste, ¿qué le vas a hacer? Digo, no está horrible, ni está deforme, pero por supuesto que podría estar un poquito mejor. Pero eso, no te preocupes, todo a su tiempo. Es como tus dientes. Y no te sientas mal. Tú sabes que yo no nací con estos dientes, pero poco a poco, paso a paso. Pero por lo pronto vamos a empezar por trabajar lo que sí puedes cambiar. ¿O qué? ¿Tú crees que si sigues comiendo así, alguien se te va a acercar? Digo, a mí me hubiera encantado que alguien me inculcara todo esto desde chiquita. Me hubiera ahorrado muchísimo dinero y esfuerzo. Y por eso te lo digo, para que te pongas un poquito más buza y dejes de tragar como cerdita. ¿Ok, mi vida? Sí, mami, perdón, te quiero mucho.